bastante tajante, al menos el último mensaje que da en público el presidente de la República, porque podría hacer referencia al tuit de Vladimir Cerrón, donde prácticamente corta palitos o anuncia que no dará su respaldo al nuevo gabinete. Así es, y hay mucha controversia aquí. Todos los medios de comunicación han intentado acercarse al presidente, sin embargo, no lo han logrado hasta el momento. No ha brindado entrevistas a ningún medio. Sin embargo, en estos instantes algunos reporteros, algunos colegas de Vía Televisión han ingresado a las instalaciones de este nosocomio y vamos a obtener las imágenes en cualquier momento. Todavía sigue dentro del MINSA y en cualquier momento saldrá para dirigirse hasta la institución educativa Jiménez Pimentel para la reunión con los alcaldes. Esta es la información que podemos brindarles por el momento acerca del arribo del presidente Castillo aquí a la región San Martín. Está acompañado también él de 3 congresistas de la República por San Martín, además del ministro de Vivienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Transportes, y ha sido recibido por una comitiva del gobierno regional de San Martín. Adelante ustedes. Bien, pero queríamos preguntarte también, finalmente, Viviana, ¿con qué congresistas, si nos puedes precisar de qué bancada son los parlamentarios que acompañan al presidente, por favor, para concluir? Bien, se encuentra la congresista Lucinda Vázquez de Perú Libre, congresista por San Martín, la congresista Cheryl Trigoso de Alianza para el Progreso y el congresista fujimorista Arturo Alegría. Son los 3 que están acompañando el recorrido que hace el presidente de la República. Bien, Viviana, muchas gracias por la información, como siempre, desde San Martín, con nuestro canal aliado Vía Televisión. Vamos ahora a establecer diálogo con el parlamentario también de la bancada de Perú Libre, el señor Alfredo Pariona, con quien tenemos enlace telefónico y sería importante escucharlo. Congresista, buenas tardes. Muy buenas tardes, para poder agradecerlos este espacio, de la misma manera transmitir pues esta actividad de la Semana de Representación que estamos cumpliendo aquí en la comunidad de Pinco, distrito de Paucarabamba, Churcampa, Huancavelica. Es un trabajo comunal de siembra del maíz, donde toda la comunidad de hoy está dando pues su aporte a la comunidad, sembrando el maíz, repito, para su alimentación. Correcto. Parlamentario, para consultarle finalmente qué es lo que ha pasado en este encuentro del partido Perú Libre, si usted se formaría parte de esta reestructuración. Entiendo que se queda en las filas de Perú Libre y quisiéramos saber exactamente a quiénes se van a retirar de la bancada. Bueno, efectivamente, ayer por la tarde hemos tenido una reunión de emergencia, ¿no? Todos los secretarios regionales del partido, el CEN nacional. Entonces hemos tenido un poco el análisis respectivo de la coyuntura actual y sobre todo pues la decisión que el maestro Castillo el último miércoles que ha tomado su decisión de poder conformar su nuevo gabinete, ¿no? Del cual nosotros como representantes del pueblo, como bancada de Perú Libre, no hemos sido para nada consultados, informados, nada por el estilo, ¿no? Ya. Y sencillamente, de manera muy personal, ha tomado decisión. En ese contexto, nosotros, al no ser parte de esas decisiones, sencillamente dicho, no respaldamos su bancada, mejor dicho, su gabinete que ha conformado, debido a que no nos representa a nosotros, de acuerdo, sobre todo pero al pueblo peruano. Sabe que constitucionalmente es la Premier quien debe proponer y el presidente aceptar a los ministros. Conoce que es el mecanismo constitucional. Totalmente de acuerdo, pero sin embargo nosotros hemos tenido pues un acuerdo, ¿no?, con el maestro Castillo en que las decisiones tenían que ser de manera consensuada con la bancada, la vicepresidenta, el presidente. Eso era el espacio de decisión. Así nosotros hemos trabajado desde la campaña. Es más, él decía de que los ministros tenían que ver de sus respectivos sectores. Por decir, el ministro de Salud tenía que venir pues del colegio médico, de enfermeros. Ellos tenían que proponer, lo cual hoy prácticamente ha variado, faltando ese compromiso al pueblo peruano. Por esa razón nosotros sencillamente en obediencia al pueblo le estamos dando el mensaje. Por esta vez no le respaldamos su gabinete que ha propuesto y a la vez estaremos atentos pues a la que pueda ejecutar de acuerdo a su competencia, de acuerdo a sus decisiones, facultades, y en que gobierna estaremos atentos al mensaje que va a manifestar
cómo va a empezar a gobernar este país. Congresista, en el punto segundo de este comunicado sobre la Asamblea Extraordinaria, lo que mencionan es que ni la ministra Dina Boluarte, además quien estuvo en la plancha presidencial postulando junto al señor Pedro Castillo, ni Betsy Chávez han nacido una propuesta partidaria ni de bancada. Pero ¿qué hay el ministro del Interior, Barranzuela? Entonces, ¿él sí ha sido propuesto por el partido o por la bancada? La bancada Perú Libre. ¿Congresista? ¿Congresista? Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación, pero es una pregunta interesante porque en el comunicado, repetimos, lo que se señala es que ni la señora Dina Boluarte ni Betsy Chávez son propuesta del partido político. Pero ¿por qué no se incluye en todo caso aquí a quien fue abogado de Perú Libre? Él sí ha sido parte, pero no ha sido una cuota suficiente para integrar el gabinete. Esperamos establecer el diálogo nuevamente con el congresista Pariona para poder escuchar su respuesta. Nos decía, parlamentario. Efectivamente, como acabas de mencionar, nosotros como Perú Libre a ningún ministro hemos sugerido, propuesto nada, pues es más, ni siquiera nos ha consultado para nada. Eso. ¿Y por qué no lo incluyen en el comunicado en todo caso? ¿Por qué solo incluyen a dos mujeres ministras y no incluyen al señor Barranzuela para precisar que él tampoco ha sido propuesto por el partido político? Mire, el señor Valenzuela no es miembro del partido, no es congresista. Entonces, una persona común y corriente, ¿no? Un ciudadano. No, tampoco común y corriente, ¿no? Fue abogado del partido. En algún momento ha sido, pero no es pues hasta el día anterior de la designación. Por eso le pregunto, ¿por qué no se hizo esa precisión en el comunicado del día de hoy? Bueno, es una particularidad que se ha manifestado, repito, es que él no es un militante del partido. ¿A quiénes se va a expulsar de la bancada de Perú Libre? ¿Cómo dice? ¿A quiénes se van a expulsar de la bancada de Perú Libre? Bueno, eso yo no podría manifestar, dado pues que el partido tiene sus órganos competentes, el secretario de Disciplina de Acción Nacional hará la evaluación respectiva, llamará, hará... Pero aquí dice, congresista Pariona, aquí señala en el punto cuarto que los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia, es decir, ustedes. ¿No han discutido eso todavía? Todavía es un anuncio adelantado que estamos haciendo, aunque el día miércoles por la tarde éramos más de 30 congresistas que efectivamente hemos tenido ese preacuerdo y producto de ello el vocero de inmediatamente ha dado su mensaje al pueblo peruano de que este gabinete no representa al pueblo, no representa a Perú Libre. A ver, la ciudadanía podría pensar que el partido Perú Libre está pateando el tablero y que solo tiene un afán de poder y que quiere una cuota determinada de ministros más allá de la gobernabilidad. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos que opinan de esa forma? Hay que entender, ¿qué ocurre cuando un partido gana una elección? No es el partido que ha ganado, tiene que efectivamente designar sus ministros, sus personales que van a contribuir si se quiere, a la realización, al cumplimiento de los compromisos asumidos con la población. Entonces eso sencillamente estamos de conocer. Tendrían que ustedes... El partido que ha ganado, un solo ministro no la tiene pues en el gabinete, no tiene. Entonces nosotros estamos dando a cruz al pueblo. Lamentablemente el maestro Castillo tuvo su decisión personal, muy bien, es su competencia. En todo caso, que gobierna pues con esa clase, con esos gabinetes, con ese gabinete, con esas bancadas, con esas personalidades que ha llamado, muy bien que gobierne. Estaremos al tanto. Tampoco vamos a ser obstruccionistas si efectivamente cumple, por decir, el tema de la nueva constitución política del Estado, el tema de la revisión de los contratos ley, el tema de la revisión del gas, entre otros. Si cumple eso, si manifiesta eso en el Parlamento, yo voy a ser el primero que va a darme voto de confianza. Pero si no me cumple eso, sencillamente va a ser lo contrario. A ver, entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con el gabinete? Porque acá lo que señala es un rechazo. ¿Ustedes estarían de acuerdo si es que hubieran aprobado a todo el gabinete o hay una cuota, una cantidad que ustedes creen que debe ser aportada por el partido? Repito nuevamente, el partido que gana tiene que ver con su equipo. Eso ha sido todas las veces. Por eso, entonces todo el gabinete. No hay un solo ministro de Perú Libre en este gabinete. No hay por eso, todo ministro. El gabinete, entonces, congresista. Porque tuvieron, ¿no? Tuvieron también al señor Bellido, pero lamentablemente parece que no se alinearon al gobierno. Justamente la primera vez que ha designado su Consejo de Ministros, también algunos que efectivamente lo han considerado, el resto, la mayoría de la clase política que ha gobernado toda la vida, ellos estaban presentes.
Y justamente por esa razón, bueno, en fin, como acaba de decir, en la gobernabilidad, entendiendo que es el partido que estamos ingresando, nosotros hemos estado atentos al margen de nuestras discrepancias, al margen de algunas indiferencias, pero hemos respaldado, estábamos en todo momento sacando frente por el partido. Pero ahora, esta vez, si se nos pone a un costado, se va con otras bancadas, muy bien, pues entonces que gobierna, ¿no? Ahí está el pueblo que está haciendo bien, hay que accionar. ¿Cómo entender finalmente este comunicado cuando lo que hemos escuchado, por ejemplo, toda la semana o el fin de semana hasta, digamos, las últimas entrevistas que se le ha escuchado al señor Guillermo Bermejo, siempre ha mostrado un respaldo más bien por la designación de Barranzuela, que curiosamente tampoco está dentro de este comunicado, como alguien a quien se le niegue la confianza de parte de la bancada de Perú Libre o del partido político? Muy bien, Bermejo es un congresista de la República de Perú Libre, finalmente tiene su propia convicción. Nosotros de manera independiente, libre de nuestro pensamiento, de acuerdo al compromiso con nuestro pueblo, actuamos. Él responderá a su base, a su jurisdicción. Yo estoy respondiendo por Huancavelica. Perfecto. Huancavelica, aquí me reclama, ahorita me encuentro con 2.000 personas que se tiene que hacer la nueva constitución política. Y si eso no se hace, muy bien, actuará pues como corresponda frente al gobierno actual que está ejerciendo esta gestión. Hay algo que no se termina de entender, congresista, porque entiendo que usted ha leído el comunicado, veo que lo ha retuiteado también, pero usted me dice que va a escuchar lo que se exponga en el Congreso de la República y probablemente allí haya un cambio de opinión si es que se reafirman propuestas de la agrupación política a la que usted pertenece, pero el título del documento es muy claro, es categórico y dice que no darán la confianza al gabinete, pero usted ahora me dice que se va a escuchar y si finalmente se cambia la posición o se alinea a la de ustedes, pues allí también su voto será diferente. Es que hay que entender que los casos, que los problemas, la situación es cambiante. A cada momento hay situaciones distintas. Entonces no deberían titular así el documento, ¿no? De cambio, en ese contexto, al momento obedece ese comunicado. Si de repente más tarde o mañana, a lo mejor el maestro Castillo convoca a la bancada, se empieza a rectificar, se empieza a reorientar, etcétera, es otra cosa, ¿no? Eso es una democracia. No ha sido muy impulsivo haber hecho este comunicado con el título diciendo que no darán la confianza al gabinete. ¿No le parece que tuvieron que esperar un poco o reflexionar por lo que usted me acaba de decir? Es que hasta el momento no estamos escuchando del Ejecutivo la apertura al diálogo, por lo menos nosotros, en particular de Huancavelica, que le da el 88% al votos en la segunda vuelta, el 56% de la población huancavelica respalda a este proyecto. ¿Seguro? Y no es pues lo justo que este señor presidente hoy podría desviarse, podría acoger personalidades que han ejercido siempre este gobierno, que han estado en esas trajinades y favoreciendo pues a la clase política y sirviendo a los grupos empresariales y al poder fáctico. Ese es el caso. Congresista, le agradezco por el tiempo y la disposición de responder nuestras preguntas. Muchas gracias. A usted, muy amable, gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar con Santiago Gómez desde la redacción de Latina. Finalmente hemos tenido diálogo también con un representante de la bancada de Perú Libre, Santiago, y es de ello de lo que vamos a hablar, de Perú Libre. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Así es, Vladimir Cerrón Rojas le pasa una costosa, cara, larga factura al presidente Castillo esta mañana en ese comunicado del que todos hablan, el comunicado en el que Perú Libre, en apariencia, rompe palos con el gobierno de Pedro Castillo, rompe una relación con el profesor Pedro Castillo, que está ahora en el cargo de la presidencia. Perú Libre, te decía Fátima, le pasa una factura, patea el tablero Vladimir Cerrón con este comunicado en el que señalan que no darán la confianza al gabinete que preside Mirta Vázquez. La acusan a ella de ser una política caviar, de estar ligada a ONGs que reciben presupuesto del extranjero. Entonces, Perú Libre está haciendo esta puesta en escena, este reclamo, una semana después, exactamente una semana después de que perdieran la PCM, de que perdieran la presidencia del Consejo de Ministros, que estaba a manos de Guido Bellido Ugarte. Una semana después llega esta factura, llega esta pateada de tablero, llega esto que también podría ser interpretado como una fuerte rabieta de Perú Libre, que busca mostrarse como el partido de izquierda radical que es. Y vamos a ver en detalle, Fátima, punto por punto,
¿Qué dice este comunicado? Porque no solo van contra el presidente, van también contra la vicepresidenta Dina Boluarte, van también contra la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, pero vamos a ver ya el detalle del punto por punto de esto que hemos considerado, Fátima, el título. Perú Libre patea el tablero, ¿no? Punto 1, Fátima, no darán el voto de confianza. Todavía quedan unas 3-4 semanas para negociar esta situación, pero Perú Libre ya se pone por delante y dice, no le vamos a dar el voto de confianza a este gabinete. Ojo, la Premier Mirta Vázquez llama a Perú Libre a colaborar con la gobernabilidad. Después de esto, después te vamos a contar sobre estas declaraciones en la mañana. Punto 2, el comunicado que firma Vladimir Cerrón también dice, critica el giro al centro derecha con caviares en el gabinete. Perú Libre considera que si no tiene la PCM, todo lo que llegue que no sea Perú Libre son caviares. Esa es la palabra favorita del partido de Lápiz. Critican el giro al centro derecha del gobierno con caviares en el gabinete. Tercer punto, Dina Boluarte y Betsy Chávez, la vicepresidenta Dina Boluarte y la ministra de Trabajo Betsy Chávez no nos representan, dice ese comunicado. Y anuncian procesos disciplinarios. En el título que tú leías hace un momento, decían, anunciamos expulsiones. Sí. ¿No te parece, Fátima, exagerado que el partido de gobierno, que tiene entre sus militantes a la vicepresidenta de la República, a la ministra de Trabajo, esté anunciando la expulsión de estas dos militantes que también son dos altos cargos en el gobierno de Pedro Castillo, simplemente por quizá no haber mostrado lealtad a Vladimir Cerrón, sino más bien haber mostrado lealtad al presidente Castillo? ¿No te parece exagerado? Te lo pregunto porque efectivamente es una pateada de tablero fuerte de Perú Libre, pero esto de buscar que se expulse del partido a Dina Boluarte y a Betsy Chávez parece una jugada ya muy exagerada, Fátima. Sí. No sé cuál es tu punto de vista ahí al respecto. De hecho, por eso mismo yo le consultaba, yo sé que no es militante de Perú Libre el señor Barranzuela, pero era abogado del partido político y me resultó muy extraño que no sea mencionado en el comunicado como alguien que no ha sido propuesto ni por la bancada, que ha tenido, por ejemplo, el respaldo de Guillermo Bermejo, ni tampoco por el partido político. Pero, a ver, francamente, y esto termina siendo un poco lamentable, lo que más resalta es aparentemente esas ansias de poder, de tener una posición predominante dentro del Ejecutivo, más allá de que el presidente de la República es de Perú Libre y que está acompañada en este gabinete o acompañado en este gabinete de una persona que es miembro de su plancha presidencial. De hecho, la única que pudo ser miembro de la plancha presidencial porque Vladimir Cerrón tuvo que ser retirado ya que tiene una sentencia por corrupción. Y bueno, también nuevamente resulta tan lamentable, Santiago, que se está señalando solamente a las dos únicas mujeres vinculadas al partido que están allí, nuevamente. Claro, ya el señalamiento de la vicepresidenta Boluarte o la ministra de Trabajo Betsy Chávez como personas que, según este comunicado, trabajaron a título personal esos cargos, se alejaron del partido, incluso las acusan o dejan entrever que podrían estar ellas siendo responsables de la filtración de algunos chats de la bancada de Perú Libre. Pero esta situación, Fátima, es una pateada de tablero clara de Vladimir Cerrón, que está planteando en este momento un juego aparentemente del todo o nada. O estás conmigo o no estás conmigo. Así parece decirle no solo al presidente Castillo, sino también te decía a la vicepresidenta y a la ministra de Trabajo. Pero hay más, porque este comunicado tiene todavía más decisiones importantes dentro del partido de gobierno, pero que afectan a la política nacional. Un punto importante, el cuarto punto, reordenamiento de la bancada. Vladimir Cerrón señala que en la bancada de Perú Libre hay personas que no obedecen el ideario de Perú Libre y que serían este grupo de profesores que ya están buscando un proyecto propio, el partido magisterial. Esto es, en la práctica, Cerrón aceptando una división en su bancada. Y por último punto, Fátima, Perú Libre también, la dirigencia señala
Esto es más para su militancia, más para todos los que tienen el carnet de Perú Libre, los que han sido inscritos en ese partido. No darán puestos en prefecturas y otros cargos a los militantes. Parece también que es un fuerte reclamo desde el interior del país. La militancia de Perú Libre le está pidiendo cargos al partido, sobre todo en el orden de las prefecturas, las subprefecturas. Y Vladimir Cerrón ahí se lava las manos, dice: no vamos a entregar estos cargos, no es esto por donde queremos ir. Ese quizás sea el único punto bueno de este comunicado, donde se plantea que no se trabajará esta política clientelista de dar puestos en el entorno partidario, pero lo importante, Fátima, es este anuncio de romper con el presidente Castillo, de decirle: presidente, no vamos a darle el voto de confianza un mes antes del evento, porque esto el voto de confianza puede ocurrir la primera semana de noviembre. Y también vemos esta especie de agravio a la vicepresidenta y a la ministra de Trabajo diciendo: pedimos su expulsión. Esta es una situación compleja, una situación de cuidado. Sí. Se veía venir esta ruptura. Ocurre a la semana de que Guido Bellido pierde la cabeza en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces lo que estamos viendo es a un partido Perú Libre inclinándose al ala más radical, siguiendo la ideología, el ideario de los hermanos Cerrón, y esto es el producto de lo que discutieron, de lo que debatieron y que finalmente acordaron anoche en esta asamblea extraordinaria que hicieron vía Zoom los militantes, o la dirigencia más bien, porque no hubo militancia, la dirigencia de Perú Libre, Entendido. Donde también participaron algunos congresistas. Y que habría durado hasta las 2 de la mañana, me indican, desde las 7 de la noche. Vaya discusión que se ha tenido, o vaya monólogo también que se puede haber dado. Pero hay algo que permíteme resaltar, Santiago, igual es información prácticamente de las últimas horas, porque el ministro del Interior, Barranzuela, quien, repito y resalto, no parece molestarles mucho a la dirigencia de Perú Libre su permanencia dentro del gabinete, ha señalado en entrevista, entiendo, a la República, que a él no lo propuso como ministro Perú Libre, sino el presidente Pedro Castillo. Pero estoy recordando que más bien en la entrevista con Radio Exitosa había él señalado que lo mencionó el partido. Entonces, ¿con qué respuesta nos vamos a quedar y por qué en todo caso la variación? Y también, ¿por qué no les molesta en todo caso a Perú Libre la permanencia de quien fue su abogado y que ahora es ministro del Interior, que también ha recibido prácticamente la primera visita después de su nombramiento al congresista Guillermo Bermejo, y también ahora comparten el abogado, y también recibió la visita de un testigo que está digamos, como testigo en la investigación que se le sigue al parlamentario Bermejo? Preguntas que no nos terminan de responder, Santiago, y pueden abrir mucho camino a la especulación. Así es, Fátima, pero lo que ha pasado en este caso con el ministro del Interior sale un poco de esta puesta en escena que hace Perú Libre con este comunicado. El ministro del Interior parece luchar más con su propia hoja de vida, con su propio historial personal en la policía, donde se cuentan varias sanciones, y también por su vínculo profesional con el estudio de abogados que defendía a dirigentes de Perú Libre. Esos son hechos, esas no son opiniones, son cosas que se pueden verificar, y efectivamente el ministro sobre eso no tiene mucho que decir. Lo que entendemos es que hay un problema serio al escoger precisamente a una figura de este tipo para dirigir, para comandar la Policía Nacional y la seguridad interna del país. Eso será un trabajo que corra también su línea, digamos, en el Congreso, con esta invitación que ayer te contábamos, ya le hicieron al ministro para el lunes de la próxima semana. Pero, Fátima, ¿cómo habrá sido de fuerte este comunicado de Vladimir Cerrón de Perú Libre? ¿Cómo habrá sido de estridente esta nueva posición del partido de gobierno, que el propio Vladimir Cerrón tuvo que salir a hacer una precisión minutos después de que hiciera público este comunicado? Vamos a ver este tuit donde Vladimir Cerrón parece bajarle un par de puntos de volumen a lo que decía el comunicado. Dice: ojo, Perú Libre no ha pasado a la oposición, se mantiene del lado del pueblo. Estamos no necesariamente contra el presidente Castillo, no necesariamente contra nuestros congresistas, estamos contra las ONG norteamericanas que han capturado el gabinete, dice Vladimir Cerrón. Que quede bien claro. Efectivamente, aquí lo que muestra Cerrón es su desdén a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que trabajó muy de la mano con ONGs. Ha sido directora ejecutiva de la ONG ambientalista Grufides
A esa ONG se refiere Vladimir Cerrón. Es conocido el pasado trabajando como abogada, representante también de ONGs de la Premier Mirta Vázquez, trabajando también en torno a temas ambientales. Estamos preparando para mañana un informe donde detallamos un poco más de eso, pero eso es lo que parece molestar a Vladimir Cerrón. En concreto, Perú Libre perdió la jefatura del gabinete y una semana después le pasa la factura al presidente Castillo. Le anuncia que no tendrán los votos de Perú Libre para el día del voto de investidura de la confianza, pero Fátima, el presidente Castillo reacciona al instante. Claro. Porque salió este comunicado, salió el tuit de Cerrón y Pedro Castillo no lo pensó mucho, agarró el micrófono en la región San Martín, dijo esto que claramente es una respuesta a Perú Libre y también a su ex premier Guido Bellido. Escucha lo que dijo el presidente Castillo en San Martín. Pero todos los días no podemos estar en problemas o no podemos estar en cuestionamientos o respondiendo a situaciones mezquinas, porque el gobierno, el Perú, no se ha elegido para trabajar, no se ha elegido para gobernar de cara al pueblo y sin robarle un centavo al pueblo. Y nosotros no nos vamos a vender por mezquindades. Acá no hay que métete al centro, vétete a la derecha. Acá manda el pueblo y el dinero del pueblo tiene que ser invertido para el pueblo. Hoy está con un tuit, piensa que se cambia el país y así no es. El país se cambia trabajando. El país se cambia estando del lado de la población, luchando con ellos. Bueno, Santiago, a ver, esto habría sido a las 9 de la mañana, ¿correcto? Entonces, allí nada más escucha esto Vladimir Cerrón y lanza el tuit que tú mencionabas hace instantes, señalando, por si acaso no somos oposición, por si acaso todo tranquilo en ese lado, estamos marcando diferencia, pero seguimos del lado del pueblo. Quizás se dio cuenta que el título de su comunicado como que no era muy pertinente, porque de hecho lo hablaba con el congresista Pariona y al final terminó diciendo que van a escuchar en el Parlamento lo que diga el presidente del Consejo de Ministros y allí definirán finalmente si dan o no el voto de confianza. Así es, Fátima, lo que decía el presidente Castillo era: no estamos ni al centro ni a la derecha como ustedes desde Perú Libre están señalando en este comunicado. Nosotros estamos recomponiendo el gabinete con cuadros de izquierda porque efectivamente Mirta Vázquez tiene un pasado en el Frente Amplio, es una persona cercana a Marco Arana y no es nada parecido a una política de centro, es más bien una política que se afirma, se aploma en el espectro de la izquierda, pero quizás su actitud política pueda ser mucho más pragmática, mucho más negociadora, mucho más abierta al diálogo que la actitud política que muestran los dirigentes de Perú Libre que plantean este juego del todo o nada. Pero en medio de esta discusión que marca la agenda política hoy, Fátima, el presidente Castillo también parece haber captado ese mensaje de que la bancada de Perú Libre se podría partir. La bancada de Perú Libre podría voltearse y darle el voto negativo a su gabinete en la primera semana de noviembre. Y entonces el presidente Castillo empieza a tender puentes con los congresistas que conoció en la campaña electoral. Como todos sabemos, en la bancada de Perú Libre tenemos una fotito ahí de la bancada de Perú Libre donde veíamos este número de 37 legisladores que te decía se puede partir efectivamente porque sabemos que hay un grupo en medio de esa bancada. Esta era una foto el día de la juramentación de los congresistas donde todo era felicidad para la bancada de Perú Libre. Allí, Fátima, en medio de ese grupo hay congresistas que son profesores, que son maestros, invitados a Perú Libre y que tienen cierto grado de lealtad con el presidente. Para muestra un botón, hoy en San Martín, la congresista de Perú Libre, la profesora Lucinda Vázquez, en San Martín, estuvo al lado del presidente Castillo, supervisando un hospital casi de la mano del presidente. Y en un momento de su discurso, el presidente Castillo, esta mañana, Fátima, le hace un guiño a la congresista y le dice: congresista, con usted hemos recorrido plazas y calles, como diciéndole: congresista, de usted sí esperamos la confianza. Después vamos a ver otro grupo de congresistas que ya
están mostrando la lealtad al presidente Castillo y no al partido Perú Libre. Pero veamos este momento donde el presidente Pedro Castillo le hace un guiño a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vázquez, en San Martín. Vean. Sí, estamos viendo Hay que ver de qué manera llegamos a satisfacer las necesidades. Compañera Lucinda, con usted hemos recorrido en las calles y en las plazas. Nunca, jamás debemos, en todo caso, traicionar a nuestro pueblo. Sí, lo que decía Santiago. Y la caminata que dio... Al costado del presidente, ¿no? Sí, precisamente. A ver, yo también, recordando un poco, si tú tienes alguna precisión, igual con cargo a corregir, yo también recuerdo cuando hubo la designación de Guido Bellido, además que no lo reconocimos porque dejó de llevar el sombrero, también llegó a ser sorpresa para parlamentarios de la bancada de Perú Libre, ¿no? Me parece que también la parlamentaria Betsy Chávez en ese momento, y allí nadie protestó sobre su designación, ni el que no se haya discutido esto a la interna de la bancada. Incluso se señalaba que más allá de las discrepancias seguirían apoyando la gobernabilidad. Situación diferente ahora cuando no se trata de las personas que son más bien cercanas al líder del partido político. Así es, Fátima, y te mostraba este momento donde el presidente se acerca a la congresista, la menciona, le dice: hemos recorrido calles, plazas en la campaña, ustedes tienen que estar con este gobierno. Hay otros congresistas de Perú Libre, Fátima, que han empezado en redes sociales a mostrar su respaldo al gabinete, a decirle al presidente: presidente, más allá de lo que diga la dirigencia de Perú Libre, nosotros nos mantenemos leales al partido, nos mantenemos leales a la figura del presidente que ocupa el cargo, y que también el presidente Castillo fue invitado por Perú Libre para efectivamente postular a la presidencia. Entonces hay congresistas, por ejemplo, el congresista Cumiche de La Libertad puso en Twitter un mensaje muy claro que era más bien, parecía una crítica a el comunicado de Vladimir Cerrón. En ese tuit que vamos a ver en minutos, el congresista Cumiche le dice, o se pregunta más bien: ¿tan difícil es trabajar unidos por el país? Buena pregunta, Fátima, por cierto. Buena pregunta. El gran drama histórico de la izquierda peruana es la unidad. Es cómo convivir con esos balances de poder. Cómo convivir en algunas cosas que uno quiere hacer, pero no puede hacer. Y Santiago, probablemente el presidente de la República también haga referencia nuevamente a este tema ahora que está en San Martín dirigiéndose a la ciudadanía. Escuchemos, por favor. Por parte del gobierno, por parte del Consejo de Ministros, el día de ayer, en nuestra reunión, hemos acordado y hemos responsabilizado a cada uno de nuestros ministros para que de una vez por todas acaben con la burocracia. Hay que sancionar a los burócratas. Hay que sancionar a las personas que están ahí agarrándose los expedientes y no dan el paso para que nuestros alcaldes tengan la oportunidad y no pueden avanzar. El dinero está ahí. Ahí están los presupuestos. Pero por situaciones internas que estamos nosotros, vamos a hacer todo lo posible para acabar con esta situación burocrática, para decirle abiertamente al país cuál ha sido esa vieja costumbre mañosa de no querer atenderla, porque están esperando cuánto hay de mi pueblo, cuánto hay para darte, para pasar un expediente. Ayúdenos con eso, señores alcaldes, y no nos prestemos para eso. Hoy, en el marco de la descentralización, vemos también que los gobernadores regionales se reúnen con nosotros. Este es el gobierno de las provincias, de los distritos. Trabajemos juntos, trabajemos de la mano, pero no nos prestemos para otras cosas. Y en nombre de ustedes y desde acá de San Martín, yo quisiera saludar a la presencia de los congresistas. Los congresistas también tienen una labor social, como la semana de representación. ¿Y esa semana de representación y dónde queda? ¿Cómo la vamos a conocer, la semana de representación?
visitamos los pueblos, a las regiones, a nuestro barrio, y nos vamos allá, informamos y seguimos esperando la otra semana de representación y no agendamos lo grande. Acabemos con la burocracia desde el Congreso, señores congresistas. Creo que San Martín y el resto de regiones espera de la unidad de las autoridades. En ese sentido, creemos importante de que ustedes con su informe real, el Congreso y el gobierno a través de nuestros congresistas estaremos llanos para destinar el presupuesto a los alcaldes que todos los días tocan la puerta de los ministerios. La PCM ha abierto las puertas a los alcaldes y nos da mucha pena de bajar a los pueblos y encontrar pueblos aislados históricamente, olvidados muchos años, décadas. ¿Y cuánto tiempo hace que se han creado esos distritos, esas provincias? Y siguen habiendo necesidades primarias, como el agua, como la vivienda, pueblos aislados. Por eso estamos acá, para que a través de estos espacios, de una vez por todas, como ejecutivo y como legislativo, tenemos que acabar con esto. Vamos a asistir al Congreso de la República para que de una vez ahí se plasme, se debata el presupuesto del próximo año. Y esperemos de que el Congreso de la República, no solamente pensando en San Martín, sino en el país, avalen y autoricen para que el Ejecutivo les demos y prioricemos las obras en todos los pueblos del país, en todas las municipalidades, en todos los gobiernos regionales. Hay mucho por hacer, pero también somos claros de que llegando al gobierno lo que hemos hecho primero es sacrificar el presupuesto para garantizar la salud del pueblo peruano, de las regiones, de nuestro vecindario. Y acá quiero felicitar el gesto y el trabajo que ha hecho el gobierno regional, porque han venido incluso compatriotas, vecinos de otras regiones a atenderse acá, y qué bien que así se haya entendido de que primero es la salud y la vida. ¿De qué vale traer un presupuesto si nuestro familiar, nuestros pobladores, nuestros vecinos están muriendo en el marco de una pandemia? Vendrán muchas pandemias. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. Aprendamos de ella. La persona, el vecino que está en el barrio, en un centro poblado, en un caserío, ¿cómo la trasladamos a la capital de la región si está en pésimas condiciones su carretera? ¿Cómo trasladamos si no hay un puente? ¿Qué hay que hacer por esos hombres y mujeres que están allá labrando la tierra? Y cuando se enferman, muchas veces llaman al alcalde por la movilidad. Estamos escuchando al presidente de la República, Pedro Castillo, Santiago, haciendo referencia a la importancia de la descentralización y la necesidad de que finalmente no se estén encarpetando los expedientes técnicos, seguramente para obras, pero ojalá que esto vaya de la mano, en fin, con que se mejore también los mecanismos de ejecución, porque lo que vemos lamentablemente es que hay algunos gobiernos regionales o municipalidades que no ejecutan el presupuesto que tienen en sus arcas. Y también el llamado a los congresistas, ¿no, Fátima? Porque les dice, congresistas, vengan a supervisar cómo se llevan a cabo las obras en sus regiones. Congresistas, trabajemos de la mano. Nuevamente, Fátima, el presidente muestra esta consideración por los votos en el Congreso, por tener aliados en el Congreso, porque obviamente si estamos en una mañana donde Perú Libre patea el tablero y dice no le vamos a dar el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, el presidente inmediatamente empieza a trabajar en lo contrario, empieza a trabajar en conquistar, en quizá enamorar a algunos congresistas de Perú Libre que han estado con él en la campaña, han sido o son profesores, tienen algún diálogo con el presidente y no están dispuestos a jugársela por cualquier rabieta o por cualquier pateadura de tablero del partido de lápiz, ¿no? Francamente, Santiago, también hablando de los gestos que se han dado al interior del partido político, cuando estaban todavía en la campaña,
ya no estoy segura si fue después de la segunda vuelta o antes de la segunda vuelta, cuando Waldemar Cerrón lo que dijo fue, bueno, si Pedro Castillo se retira de la línea del partido, empezará su desgracia. ¿Qué bases sólidas de confianza en una agrupación política se encuentran cuando hay una amenaza de tal naturaleza antes de ser gobierno? Y cuando se ingresa, ¿cómo entender a un presidente del Consejo de Ministros que cada vez que tenía la oportunidad de hablar en público usaba el quechua no solo para diferenciar o no solo para dividir, sino también para nuevamente amenazar de alguna forma o llamar la atención del presidente de la República, como él también dándose de quien representaba al pueblo, quitándole piso a quien es además representante de toda la nación? Entonces, ¿cómo podía eso haberse sostenido todo este tiempo cuando lo que parecía más bien era una lucha, una pugna por el poder? Es una situación lamentable en cuanto a la gobernabilidad, pero lamentablemente también así se estaban manejando desde la interna de Perú Libre. Todo hace ver eso, por lo menos. La realidad, Fátima, la respuesta creo que es la realidad. El presidente y Perú Libre tenían una idea de lo que era ser gobierno en campaña. Llegan al gobierno, se encuentran con un país que tiene retos, que tiene dificultades, que tiene un número de autoridades increíble, un número de trabajadores estatales increíble. Cada sector te pide algo. Al presidente seguramente que está rodeado de presiones, rodeado de intereses. Y en esa gestión es donde hay que saber gobernar. La pregunta, Fátima, es, ¿el presidente Castillo podrá ahora gobernar con más comodidad luego de haberse descargado el peso de la mochila que significaba Perú Libre, esta ideologizada formación política que llega a la presidencia, pero que no tiene problemas en romper con el presidente a los 80 días del gobierno y en anunciar la expulsión de la vicepresidenta Dina Boluarte o la expulsión del partido de la ministra Betsy Chávez? ¿Será más fácil gobernar para Pedro Castillo ahora? No lo sabemos, pero es una pregunta que queda abierta y obviamente también es una consecuencia de la remodelación del gabinete que emprendió el presidente la semana pasada. Te decía, para mí el titular es la factura que le pasa a Waldemar Cerrón al presidente Castillo. Seguro también será una buena noticia para la derecha, para la oposición, que verá cómo empieza a romperse esta formación política. Y también, Fátima, es una noticia que parece agradarle a los mercados porque el dólar hoy sigue bajando. Es una situación que tiene un impacto, sin duda alguna. Todo lo que pase por el partido de gobierno tiene un impacto. Y te decía que para mañana estamos preparando un informe de qué fuerzas de izquierda, porque lo que estamos viendo es cómo la izquierda gobierna el país después de muchas décadas, cómo coaliciones de izquierda están manejando el poder en esta situación de pandemia compleja en la que está el país. Y para mañana tendremos un informe de cómo efectivamente Perú Libre ha perdido con esta reconformación del gabinete y cómo, por ejemplo, el Frente Amplio o el Movimiento Nuevo Perú de Verónica Mendoza han salido mejor parados en este recambio de ministros, Fátima. Pero así está la política.